El marxismo suena muy bien, pero hay que saber fundamentarlo. Y hay que saber que el marxismo, como la Biblia, como el liberalismo, como el keynesianismo, es únicamente un modelo. Pero hay que saber fundamentarlo. Cualquier teoría es una forma de comprender el mundo, pero no es que tenga la mejor respuesta. Por una razón bastante sencilla. Hay demasiadas teorías porque hay demasiada gente igual de inteligente que Marx que intentó hacer teorías bien complejas sobre cómo el mundo funciona y también explican en mucha medida cómo el mundo funciona. Lo complicado es ir surcando entre una y otra teoría, pero cerrarse nada más una y encima ni siquiera comprender las bases filosóficas de eso es como jugar a los dados. Puede que salga bien a veces y puede que en la mayoría simplemente estés jugando al azar. En este video vamos a ver la reacción a un video mal hecho sobre comunismo y estatismo, pero su respuesta es claramente de un marxismo ingenuo sobre la filosofía detrás de lo que Marx está diciendo. Comencemos con lo que dice Vaquero, no sin antes recordarles que yo sé que eres de izquierda o de derecha, pero seas ese u otro, por favor. Quítate los lentes y comienza a pensar en debatir con argumentos cada idea que decimos. No nada más porque te molesta, luego tienes que reaccionar en comentarios. Comienza a pensar en argumentos. Comenzamos. No puede haber estados comunistas, que no puede haber. No hay ningún estado que sea comunista. Es que ni la URSS, en su mejor época, no era un estado comunista porque no puede haber un estado comunista. Acá está diciendo la clásica diferencia entre comunismo y socialismo. El comunismo es claramente una posición en la cual hay una organización que no tiene ningún tipo de Estado. Es una organización sin Estado, sin clases y sin siquiera dinero. Hay un intercambio libre y hay una organización para cada comuna. Por eso la palabra comunismo. Nos organizamos en comunidades con las cuales podemos todos crear valor internamente para la comunidad. Pero ¿no habría acaso partidos políticos comunistas? Pues los hay. En todo caso, podríamos decir que hay partidos que buscan el comunismo. Entendiendo el comunismo como un objetivo, entonces podríamos decir que hay países comunistas en tanto busquen ser a largo tiempo comunistas. Tomarlo literalmente, digamos que claramente no va a haber, pues porque no hay ningún estado que sea a la vez un no estado. Pero sigamos. A reaccionar a un vídeo del Ifeder, que es un youtuber que ha hecho un vídeo sobre socialismo y comunismo, sobre las diferencias. A mí me han cortado el vídeo, pero yo no lo he visto porque el equipo quiere que reaccione de la forma más espontánea posible ante las cosas que va a decir. Bueno, vamos allá y a ver, nos cuenta sobre eso. Se ha tendido a confundir ambos términos y se habla de socialismo y de comunismo como si fuesen sinónimos. Pero tal vez esta confusión provenga de que en los inicios del comunismo ellos mismos intercambiaban ambos términos. Bueno, esto es que él está mezclando un poco aquí todo, ¿vale? Porque la gente que luego se denominaba solo socialista posteriormente, cuando evoluciona, es gente reformista, revisionista. Precisamente reniegan de la esencia revolucionaria de Marx, sobre todo en lo referente a la dictadura del proletariado y al desarrollo posterior. Ya. Ahí hay una palabra importante que es el tema de revisionismo. Es una palabra rara, en verdad, también parece que está mal argumentada, que es la idea de que, bueno, hay un comunismo, hay el comunismo, es decir, hay un movimiento comunista que es la mejor interpretación de Marx o es la que mejor llevará al comunismo. Es como que hay un camino hacia dónde ir y tú puedes desviarte o no desviarte. Si te desvías del camino, que es la mejor interpretación de Marx sobre cómo llegar al comunismo, si tienes una suerte de creencia burguesa de que no, en verdad debería haber una suerte de acumulación de dinero de cada proletario, no revisionista. Y en la época, por ejemplo, de Mao, te mandaban a la hoguera. No todas las épocas de Mao. Mao reniega de esa idea cuando ya es mayor, pero sí hizo purga, al igual que Stalin. Entonces, el movimiento comunista tiene que ver con llegar al objetivo del comunismo. La posición socialista, por el contrario, no es una búsqueda de cambiar todo hacia una suerte de comunidades comunes, sino que hay un Estado que concentre todo el poder económico y también político para poder elegir hacia dónde ir. Que el Estado dirija por completo o casi por completo la economía, como ha pasado, por ejemplo, en países como Venezuela o Cuba. También Rusia, incluido China, aunque ahora China tiene la mayoría de empresas como no estatales, aunque con fuerte control estatal. Tema aparte que no voy a discutir acá porque es todo un tema sobre qué cosa es China. El punto está en que el socialismo tiene que ver con esta postura de, o sea, cambiar todo hacia que el Estado sea el que tenga el mayor poder en todo el territorio. Entonces esta confusión está especialmente cimentada y alimentada por gente que es profundamente anticomunista. Se disfracen de rojo o no. Hasta que los que se asumían menos radicales, socialistas, comenzaron a diferenciarse a sí mismos con este apelativo. En primer lugar, cuando Marx habla de la sociedad comunista, habla de que hay dos fases. Tengo el manual de economía política para que veáis que estoy buscando un poco sobre la marcha. Interesante que su perspectiva es siempre con manuales. Es un problema. O sea, no ser académicos con Marx
es bien problemático porque te lleva rápidamente a pensar que es una especie de Biblia. Como estaba diciendo, hay una sociedad comunista que tiene dos fases. La primera sería la fase socialista, en la cual pues, la clase obrera ha tomado el poder y ha implantado su dominación. Es decir, se ha destruido el antiguo Estado burgués, ha construido el nuevo Estado popular, que sería el Estado socialista. Entonces es un nuevo Estado que está al servicio, obviamente, de esa clase obrera, cuyo objetivo no es tener una dominación tiránica, sino desarrollarse y crear las condiciones materiales para una futura sociedad sin clase, que esa sería la segunda fase, que sería la fase comunista. Dentro de la sociedad comunista sería la fase socialista y la fase comunista. Esto es lo que decía Marx. Todo lo demás ya son interpretaciones, pero lo que decía Marx era esto. Es que eso es lo absurdo, pues. ¿Cómo vas a decir que lo que Marx dijo es esto y lo demás son interpretaciones? Todo lo que la gente dice que dijo Marx es una interpretación, porque cuando uno lee un texto lo está interpretando, siempre estás interpretando. Eso es lo más obvio cuando uno ve un texto. No hay ningún lenguaje que no sea en alguna medida ambiguo. Hay lenguajes menos ambiguos que otros, sí, pero sobre todo Marx después de Hegel, no seas cara dura. Claramente, cualquier texto marxista que es hegeliano es raro. Es extraño de entender. ¿Qué es eso de masa indiferenciada de trabajo? Eso puede ser entendido de más de una forma. No es tan directo. El tema de argumentar que esta es la mejor interpretación, pues puede ser una interpretación muy buena, sí, pero hay que debatirla con otras. No es porque tú te ciñes al texto ya es un texto logrado y ya está. Peor aún, si hablamos sobre que Marx tuvo textos que ni siquiera publicó en vida y que no quería que se publiquen porque no estaba seguro de ellos o por X razones, entonces estás aumentándole textos que no son de su canon propio, del que él consideraba que debían publicarse y que en algunos casos no quería que se publiquen, a una interpretación de cómo Marx es y hacia dónde estamos yendo como marxista, si es que lo eres. Por eso el marxista A y el marxista B pueden disentir en cómo se entiende a Marx, pero es que en realidad es muy complicado entender a Marx porque es un hegeliano que escribía en alemán con frases hipercomplejas que habría que interpretar de hace 200 años. Es como claramente es una interpretación. Entonces, decir que lo demás es interpretación y lo mío sí es verdadero es simplemente caer en un dogma y no enfrentarte al problema de que cada idea que tú creas de Marx es debatible. En este libro, puedo mandar el PDF el que lo quiera, es el de Economía Política, el manual de la Unión Soviética, pero la traducción en otro manual castellano es posterior, o sea, esta es del 40 y, mentira, del 56, pero el texto que traducen es anterior, o sea, es antes del 20 Congreso, etc. Por lo tanto, es un libro que tiene alguna cosa un poco desactualizada y que bueno, pero está muy bien para aprender sobre todo economía básica marxista. Y hay otro texto que es el Diccionario Filosófico Marxista, que está en internet, es muy sencillo de encontrar, que este es el del año 46. Y ahí, por ejemplo, hay un apartado que es socialismo y comunismo. Y lo que te hace es resumir lo que decía Marx y adaptarlo, pero también con ejemplos de la URSS, etcétera, por ejemplos prácticos. Entonces, es esa división. Pero ya la gente puede hablar lo que quiera y puede interpretar lo que quiera, pero lo que decía Marx era eso. Entonces, sociedad comunista, la primera fase socialista, en la cual sí que hay Estado y hay represión, que es cuando se han socializado los medios de producción, cuando se tienen que defender de la reacción, cuando la revolución todavía no es internacional, hay un Estado. Y luego, cuando ese Estado y cuando sobre todo las condiciones ya son más generales y ya es en todo el mundo, pues hay un proceso, hay una serie de funciones de ese Estado que dejan de tener sentido. Entonces, el Estado se iría extinguiendo. O sea, el Estado socialista no se destruiría, sino que se desarrollaría hasta un punto en el que empezaría a extinguirse y terminaría llegando a una sociedad sin clases y sin Estado. Solamente el tema del socialismo ya sería problemático, porque imaginemos que en efecto uno llega a una sociedad sin clases, que eso es lo que promete el socialismo, una sociedad que tiene un Estado, tiene dinero, pero carece de clases, porque todos estamos igualados. Porque el Estado controla toda la economía. Y dice que habría un cambio lento hacia una sociedad sin el bendito Estado. ¿Puede pasar eso? Sí, pero no sería revolucionario ya, porque si es que hay un Estado que tiene todo el poder, igual hay desigualdad, igual hay unos arriba y otros abajo, porque hay un tema de poder. Creo que Venezuela, o también Cuba, o también la URSS, son ejemplos de eso, quizás los primeros dos antes que la URSS, porque son países en los cuales se han convertido en gente con funciones en el Estado que tienen demasiado poder y también demasiado dinero. A comparación de sus compañeros que están en todo el territorio. Por ejemplo, veamos cómo vive Nicolásito Maduro. Oro, lujo y caprichos para la nueva dinastía de las izquierdas. Tiene 30 años y su carrera, esto es en el 2020, tiene 35 seguramente ahorita, ha sido meteórica gracias a ser el único hijo del dictador venezolano. Se saltó el confinamiento para celebrar su cumpleaños y en otra fiesta le devolvieron los $. Ahora va a ser diputado. ¿Qué es esto? Si esto no es un devenir del socialismo a la cleptocracia, que puede pasar porque el comunismo es solamente un ideal que tiene que buscar funcionamiento real para ser real, entonces pasan estas cosas. Entonces me están mintiendo
con que necesariamente vamos a llegar al comunismo con el socialismo. Puede que sí, puede que no. Entonces, interpretar que el socialismo es la vía, puede que sea la vía, puede que no. El mismo Marx habló de que esto va a pasar. E incluso hay interpretaciones que hablan sobre que el socialismo va a llegar, porque el capitalismo va a llegar a tremendas contradicciones que poco a poco va a ir montándose hacia el socialismo, pero como un avance lento y paulatino de la razón. Porque tomen en cuenta que esto está buscando una idea hegeliana de estamos haciendo lo más racional posible, lo más inteligente posible. Y esto es demasiado difícil de poder lograr porque tenemos que estar todos de acuerdo en que lo más inteligente es tal cosa o es tal otra cosa. Por eso es paulatino y lento. Esto es más complejo que lo que dice él, pues. Y ese es el tema de trabajar con manuales. Intentan argumentar con teorías que no han sido debatidas por ellos mismos. Y lo que ligeramente señala otro camino diferente, lo acusan de revisionismo y ya ni siquiera lo intentan tomar como una teoría seria. ¡Qué locura! Bueno, qué locura. Vamos a leer aquí. En el Anti-Turing, ¿vale? Engels, aquí lo tenéis. Este está en PDF gratis en internet también. De todas maneras lo pondré en la descripción. Aquí habla, por ejemplo, del cambio del socialismo al comunismo para diferenciar también claramente funciones, etcétera. Dice, el gobierno sobre las personas, que seguiría estando en el socialismo, dice, será sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos productivos. También tenéis el Estado y la Revolución, que lo tengo por aquí, que por ejemplo aquí habla de lo que es la dictadura del proletariado, que la gente que me lo pregunte. Garzón salió diciendo que era el gobierno de los pobres, que los pobres podían gobernar, en ridículo. Vamos a ver qué dice Lenin en el Estado y la Revolución. Democracia para la mayoría gigantesca del pueblo y represión por la fuerza, es decir, exclusión de la democracia para los explotadores, para los opresores del pueblo. He ahí la modificación que sufrirá la democracia en la transición del capitalismo al comunismo, es decir, en el socialismo. La dictadura del proletariado es un Estado. El Estado no desaparece, ¿vale? Ya lo he dicho antes, lo repito. Los anarquistas hablan de acabar con el Estado y destruirlo. Los comunistas hablan de destruir el Estado burgués y crear el nuevo poder, el Estado socialista, para las funciones que he dicho. De todas maneras, lo voy a leer en otro sitio para que la gente vea que lo he inventado, porque es que la gente es muy así, es muy cuñada muchas veces. Eso es interesante, porque es la idea de que tenemos un Estado que es demasiado débil, porque simplemente El que sea que tiene plata puede modificar las leyes a su antojo. y eso es real. O sea, yo creo que más que democracias tenemos corporatocracias, sobre todo en Estados Unidos. Los dueños de empresa pueden moldear ciertas leyes a su favor porque tienen la plata para hacer lobby en el Congreso y poder empujar lo que les parece. Eso sería para el comunista una dictadura de la burguesía, La otra contraparte sería la dictadura de... del pueblo o del proletariado. Entonces, esto se ceñiría únicamente a partir de vamos a hacer que los proletarios tengan democracia y que puedan elegir y que los que tienen dinero tendrían que ser violentados o atacados en el sentido de quitarles su fortuna para toda la población. Por eso habla sobre dictadura para los burgueses y socialismo para la población. Pero igual, todo esto de acá es una interpretación que también comparte él. Pero es una interpretación, no es la verdad única sobre Marx, ni tampoco es una perspectiva mejor por ser marxista, es una perspectiva, nada más. El socialismo y comunismo en el diccionario filosófico, fijaos, esto venía en la y todo. El socialismo y el comunismo son dos fases, los dos grados de desarrollo de la sociedad comunista. El socialismo es la fase primera, inferior de la sociedad comunista, en la que la propiedad privada sobre los medios de producción está suprimida y la base económica de la sociedad la constituyen el sistema socialista de la economía y la propiedad socialista colectiva. Sobre los medios e instrumentos de las clases explotadoras están liquidadas, así como la explotación del hombre por el hombre. La sociedad se compone de trabajadores de la ciudad del campo, la clase obrera, los campesinos y los indígenas. Las diferencias de la clase entre ellos van desapareciendo, van borrando. La base política de la sociedad socialista, bueno, son los soviets, tal. Ahora, la tarea fundamental del Estado socialista dentro del país, después de liquidar las clases explotadoras, consiste en el trabajo pacífico de organización económica, la planificación económica y de educación cultural, elevación de conciencia, ¿no? Esa creación del nuevo hombre, esa que se habla siempre. La construcción. Ya. El problema del nuevo hombre, que es un hombre mejor educado, entre comillas, el hombre con conciencia de clase. Llegar a la idea de nuevo hombre con conciencia de clase es bien difícil. Bien difícil. Toma en cuenta que cualquier persona que nace en una comunidad nace con impulsos individuales porque tiene que sobrevivir. Entonces, eso implica una red de apoyo gigantesca para esa persona, tanto de papá, mamá, hermanos, tíos, la comunidad entera que lo cuide para que se sienta parte de. Uno, dos, no es nada más lo que han planteado hasta ahora mucha gente, que nada más es meterle por la fuerza con educación sin ninguna base emocional porque no trabajan ellos. Hasta esa época, sobre todo porque el tema de emociones ha sido una negligencia total. Hasta recién Freud, y él lo abordó mal también, pero lo abordó al menos. Y toda esa negligencia supone que solamente con una ley o con una suerte de regla de arriba para abajo la gente va a decir, uy, tengo conciencia de clase, uy, ya está. Mucha gente actúa por miedo. La gente en China actuaba por miedo. No porque tenía una conciencia de clase real. Claramente hay como que ideas base que pueden ayudar a que alguien sea más colaborativo, pero cuando lo usamos es bien vertical. Entonces cualquier abuso que exista puede ser enmascarado a partir del ataque vertical. Es decir, como hay una doctrina que es la mejor doctrina del mundo, se puede decir, bueno, entonces voy a aplicar
buscar esto y tú te equivocas porque la doctrina dice que hagas lo contrario. Es una educación que genera anticuerpos, por así decirlo. Es una educación molestosa en cuanto te molesta y te enoja y te enerva porque te invisibiliza como persona. Tú eres nada más parte de un sistema y tú no vales por tu diferencia, sino únicamente por tu comportamiento dentro del engranaje. Esta perspectiva que invisibiliza y no hace ver a esa persona diferente como parte de destruir la sociedad. Lo que plantea él es cero consciente de cómo se educa en el respeto, la valoración de cada persona y en el dar libertad a cada persona para que tenga la posibilidad de explorarse. Y el gran problema también es ese, que al ser tan rígidos en cuanto a que tú nada más tienes que obedecer al rebaño que sería toda tu comunidad y que no puedes hacer nada más que eso, genera que haya gente que comience a molestarse por esa razón, porque no lo dejan ser como quiere ser. Entonces tienes que informarte sobre cómo funciona la educación siquiera para poder trabajar esto. No es tan simple. Y justamente por eso tienes que también buscar otras ciencias, como incluso la psicología, para darte cuenta de que lo que planteas no es ni siquiera viable. Esto es no tener una conciencia de ciencia. Esto es enfrascarte en un dogma y usarlo a tu conveniencia. Hasta luego.